noche. Vamos a estar ensayando, se puede llamar, aunque el ensayo de alabanza va a ser los sábados, creo. Estos miércoles que vienen vamos a estar comenzando con los jóvenes que quieren aprender a tocar guitarra y batería. Entonces vamos a estarles dando, pues más que clases son ejercicios que vamos a estar haciendo. Pueden sentarse, hermanos, los que están de pie. Y los que están sentados se paran para que se les quiten. Ok, sí, queremos con el favor de Dios, hermanos, este miércoles comenzar ya. Vamos a tener unos ejercicios de batería y ejercicios de guitarra. Con el favor de Dios esperamos en Dios que esto lo hacemos, hermanos, porque creemos que los jóvenes tienen ganas de sacar adelante este proyecto y algunos de ellos pues están, no en ceros, pero están empezando. Entonces queremos ayudarles un poquito. Yo no sé mucho, se los advierto, no sé mucho de guitarra, no sé mucho de batería, pero lo poquito que sabemos queremos compartírselos. Entonces esa es la idea. Ya el hermano Elifelet se está haciendo cargo de ellos el sábado, que es cuando ya tienen lo que es ya el ensayo en forma, como es, ¿sí? Yo nada más les voy a enseñar lo que son, o los voy a ayudar más bien a ejercitarse en los círculos, lo que son los círculos barrocos, los círculos armónicos, y esperamos en Dios que esto les ayude, que esto les sirva. Ya ellos ya se despegarán y avanzarán. Y bueno, en la batería, ¿verdad? Vamos a tratar de aprendernos un poquito lo que son los ritmos, el jazz, el rock, ese tipo, los ritmos, pues, para que ellos puedan acompañar las alabanzas. Entonces, el disco, etc. Entonces, esa es la idea. Vamos a tratar de avanzar en eso también. Va a ser un poquito más de trabajo, pero con el favor de Dios vamos a sacarlo adelante. Amén. Mis hermanos de evangelismo, ya por ahí les di sus hojitas de rompehielos para que los vayan reportando también y tengan por ahí su material. También acuérdense de hacer las tareas. Y con el favor de Dios, hermanos, ahí le llevamos, gracias a Dios. ¿Cuántos vieron el tejabán? ¿Y se fijaron que hace el tejabán? Sí, gloria a Dios. Ahí vamos avanzando, hermanos, gracias a Dios. Ya tenemos allá arriba, tenemos ya el azulejo, hermanos, o parte del azulejo. Nos están pidiendo, hermanos, que hagamos la compra del pegazulejo para poder empezar a pegar azulejo en la fachada, para que nos podamos conseguir también la parte que nos falta. Nos faltan todavía como 200 metros. 200 metros de azulejo que nos falta de traer al templo, hermanos. Entonces, son 100 del templo y 100 de la casa pastoral, creo, ¿verdad? ¿Qué falta? O algo así. Algo parecido. Resulta que el hermano Melquiades, hermano, yo le decía que no, pero él dijo que sí. Metió en la solicitud material para la casa pastoral. Entonces, se nos entregaron 200 metros del templo y 100 de la casa pastoral, es lo que tenemos ahorita. Nos faltan 100 del templo y 100 de la casa pastoral. Entonces hay que empezar a pegarlo del templo, hermanos, para poder meter las notas de la compra del pegazulejo a Interceramic para que nos den lo que falta. Entonces, con el favor de Dios, hermanos, eso es lo que sigue. Terminando lo que es la fachada, hermanos, con el favor de Dios esperamos empezar a arreglar aquí adentro. Y parte del arreglo es lo que comentaba por ahí la hermana Patti, de poner los cables por arriba. Entonces, la idea es, hermanos, que el proyector no esté ahí donde está, sino que esté aquí colgado, apuntando a la pantalla. Tenemos otro proyector que también se está usando, ese que estamos usando ahí arriba con el curso de evangelismo. También la idea, hermanos, es hacerle una base y poderlo poner apuntando hacia acá para tener proyector hacia los dos lados. O la idea también sería poner el proyector ahí y la pantalla aquí atrás, para que un solo proyector nos dé el servicio para todo lo que es aquí abajo y el otro tenerlo móvil para en caso de situaciones así como esta, ¿verdad? Que tenemos que estar ahí arriba. Y obviamente el equipo que tenemos aquí, ponerlo en su lugar, allá donde está mi esposa, capacitar a alguien para que lo mueva, lo maneje y lo sepa mover sin que empiece a salir humo. Entonces, y que la persona esté allí en su cabinita de control, ¿verdad? Moviendo y bajando y subiendo volúmenes, porque de repente sí se nos van las cabras con el volumen y es más lo que nos aturdimos aquí adentro que lo que se oye bien. Entonces esa es la idea, pero primero sí necesitamos, hermanos, movernos allá afuera
para lograr lo que falta. ¿Por qué? Porque resulta, hermanos, de que ya no va a haber donaciones. Ya las donaciones de Interceramic se van a terminar. Según lo que me estaba comentando el hermano Melquiades, lo que está ahorita para donación ya no se va a donar, se va a vender en las tiendas como material de segunda. Entonces ahorita la idea es tratar de aprovechar que todavía está abierta la donación para lograr traerle lo que nos falta. Amén. El azulejo que tenemos, hermanos, está costando arriba de 100 pesos el metro. Entonces estamos hablando de 100 metros que faltan de la iglesia a más de 100 pesos el metro. Hermano, estamos hablando de más de 1000 pesos de material. Fácil, ¿no? Nomás échale 10 por 100 o 100 por 100. Entonces sí, hermano, sí es una buena donación la que estamos buscando, que ya, les repito, ya tenemos alrededor de los 300 metros que nos regalaron, así que ya es un buen dinerito que nos estamos ahorrando. Y, hermanos, la idea no es nada más que se vea bonito el templo, que de hecho es parte de, ¿verdad? La idea es evitar que se siga filtrando agua. Si ustedes entraron al cunero, los que no conocen el cunero pueden entrar al cunero y se van a dar cuenta del daño que estamos recibiendo, sobre todo en ese muro, por la entrada de humedad. Entonces la idea del azulejo es pegar el azulejo para evitar que la infiltración siga. Vamos a poner una banqueta ahí arriba también. Esa banqueta, hermanos, vamos a procurar que vamos a hacer una especie de contención, una zanja tan profundo como se pueda, porque como es pura piedra, vamos a bajarnos hasta la piedra. A lo mejor no está, a lo mejor va a ser así, ¿no? Con la contención, no sé qué tanta piedra tengamos ahí arriba. Pero la idea, hermanos, es impermeabilizar y luego poner la banqueta. Sí, eso sería, ¿no? un metro y medio. Y impermeabilizar y poner la banqueta encima para que el agua no se siga filtrando y podamos tener más solidez ahí en el muro y en la pintura a la hora que podamos pintar. Si ustedes se fijan, en la parte de abajo se ve despintado, allá hasta se cayó yeso por la misma humedad que se filtra. Entonces esa es la idea, corregir todos esos detallitos y podamos tener nuestro templo, con el favor de Dios, como debe ser, en orden para gloria de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra, hermanos. Primero de Reyes 19, versículos 7 al 8. Gloria a Dios, aleluya. Primero de Reyes 19, del 7 al 8. Hay quienes dicen Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, pero son libros, hermanos. Las cartas están en el Nuevo Testamento. En las cartas sí es Primera y Segunda. En el Antiguo Testamento es Primero y Segundo, porque son libros. ¿Estamos? Gloria a Dios. Primero de Reyes, entonces, hermanos, 19, del 7 al 8. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Y vamos a leer, hermanos. Déjenme ver, porque se me hace que aquí puse mal la cita bíblica. Es del 1 al 8, hermanos, perdón. ¿De qué, perdón? Primero de Reyes 19, del 1 al 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. No sé si me puedas quitar tantito eco. No, se me fue. Ahorita que regrese. Dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá,
y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Dios, te adoramos, te exaltamos y te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí hoy para alabarte y para glorificarte. Gracias, Padre, porque no necesitamos pedirte que tu Espíritu Santo descienda sobre este lugar, porque esta es tu casa, Señor. Nosotros somos quienes somos bienvenidos, quienes somos, Señor, recibidos en tu casa en esta tarde. Y te damos gracias, Padre, porque nos permites estar aquí. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Y te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas, Señor. Que esta palabra que has preparado para nosotros sea edificación a nuestras vidas, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Como introducción a este mensaje, hermanos, quisiera que tuviéramos un contexto de lo que estaba sucediendo en la vida del profeta cuando se nos narran estos hechos. Usted conoce la historia, como el pueblo de Israel se había desviado en su adoración. Acab se había casado con una mujer cananea, una princesa cananea llamada Jezabel. Y esta mujer no solamente introdujo el culto de Baal, el culto de Asera, en el pueblo de Israel. La Biblia dice que esta mujer asesinó a todos los profetas, o mandó matar a todos los profetas de Dios. Para Elías, en su mente, en su corazón, solamente él había quedado. Dice la palabra del Señor que cuando él tuvo la oportunidad de hablar con Dios, él le dijo a Dios: solo yo he quedado, han matado a todos tus profetas. Esta mujer, hermanos, había sido la causante de que el pueblo de Israel desviara su adoración, desviara su culto, su vida espiritual en pos de unos dioses paganos. Decía Baal y Asera. Asera, también conocida como la reina del cielo. Para usted que está ahí en internet, quizás usted está acostumbrado a pensar que María es la reina del cielo. Pues no, la palabra del Señor nos habla que quienes adoraban a la reina del cielo, según el Señor, el mismo Dios lo dice, lo hacían para provocarlo a él a ira. O sea, para provocar la ira de Dios. Aquellos que adoran a la reina del cielo, aquellos que sirven a la reina del cielo, lo que están haciendo es provocar la ira de Dios contra sí mismos. Estos eran, hermanos, los que se habían introducido en el pueblo de Dios, se habían introducido en el pueblo de Israel. Los adoradores de Baal, 400 profetas, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, también conocida como Astarte o Istar. Ok, esto se debió, repito, a esa boda que hubo entre este rey Acab y la reina Jezabel. En medio de todo esto, y como forma de hacer entrar en razón al rey, Dios envió 3 años de sequía. No había llovido en Israel, las cosechas no se habían logrado, el pueblo tenía sed, el pueblo estaba en una situación apremiante, el pueblo estaba en una situación desesperada, porque no había llovido, y todo el mundo sabía que no iba a llover. Hasta que el profeta de Dios, escuche esto, hermano, porque es importante para el contexto de lo que estamos hablando. Hasta que el profeta de Dios diera la palabra, entonces llovería. Esta fue la sentencia que Dios envió para el pueblo de Israel, que no llovería, dijo el profeta, sino por mi palabra. Y esa palabra no vendría, hermanos, a menos que Dios dijera al profeta: dales la palabra de que va a llover, y entonces lloverá. Mientras el profeta no hablara, mientras el profeta no lo dijera, no iba a llover. Y se estaba cumpliendo delante del pueblo de Dios y delante del rey que estaba gobernando en ese momento.
Había, hermanos amados, una situación muy clara de juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Escuchen lo que estoy hablando, hermanos, porque ni así el pueblo entendía, ni así el pueblo se dio cuenta de que verdaderamente era un juicio de Dios lo que estaba sucediendo en Israel. No lloverá sino por mi palabra. ¿Quién lo dijo? El profeta de Jehová. Había 450 profetas de Baal, había 400 profetas de Acera, y ninguno pudo hacer que lloviera en esos 3 años, porque no llovería salvo por la palabra del profeta. Amén. Y el pueblo no entendía. Y el pueblo no razonaba, el pueblo no se daba cuenta de que estaban en medio de una situación difícil por su idolatría. Entonces, dice el profeta, bueno, ¿hasta cuándo van a cavilar en sus corazones, en sus pensamientos? Si Baal es Dios, vayan detrás de él. Y si Jehová, sigan a Jehová. Pero ahí les da, dijo el profeta. Vamos a hacer un certamen, vamos a hacer un concurso, un torneo. El Dios que haga descender fuego del cielo, ese sea Dios. Amén. Y el pueblo dijo, amén. Amén. Entonces se congregaron todos, los 450 profetas de Baal, los 400 profetas de Acera, se juntaron en el monte Carmelo, y allá va también Elías con él solo. Allá va Elías también, hermanos, y aquellos hombres hacen su altar, destazan su buey, ponen su sacrificio, y la Biblia dice que se sajaban con lanzas, se hacían heridas, la sangre chorreaba por sus cuerpos, danzaban, saltaban, andaban de matachines ahí. Pero nada pasó. Nada pasó. Es más, la palabra del Señor nos dice, hermanos, ahí en la Biblia, en la versión, traducción en lenguaje actual, dice lo siguiente: al mediodía, Elías se burlaba de ellos y les decía, griten más fuerte. ¿No ven que Él es un Dios? A lo mejor está pensando, o salió de viaje, quizás se fue al baño. Eso es lo que la Biblia, el escrito original dice en realidad. Bueno, y el escrito original no dice se fue al baño, dice está defecando. O sea, todavía es más fuerte, Elías, en el escrito original. Tal vez está dormido y tienen que despertarlo. O sea, se burlaba de ellos, se reía de ellos. Pero cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, la Biblia dice que Elías preparó su altar. Aleluya. Colocó sus 12 piedras. Amén. Hizo su altar. Hizo una zanja alrededor del altar, y la gente decía, ¿y esa zanja para qué, verdad? Bueno, quién sabe, es el profeta, está loco. Hizo su zanja alrededor del altar, puso la leña, puso el buey y dijo, échenle agua. ¿Cuál era la prueba? El Dios que ¿qué? Que responda con fuego. El Dios que haga descender fuego del cielo. Mojen la leña, mojen el buey, mójenlo. Ya lo mojamos. Otra vez échale agua. 7 veces, hermano. Hasta que el agua escurría por el altar, llenó la zanja que había hecho Elías. No sé qué tan profunda era, pero el agua se empezó a escurrir de la zanja. ¿Qué había en ese tiempo que fuera más caro, más costoso, que tuviera más valor que el agua? Era el tiempo ese. Más que el buey que estaba en el altar, hermanos. Pero hizo que derramaran agua sobre el altar. De tal manera, hermanos, que la leña estaba mojada, escurriendo de agua. Y Elías dice, respóndenos, Jehová. Respóndenos, que este pueblo sepa quién es el Dios de Israel. Quién es el Dios de Abraham, de Jacob. Quién es el Dios de Isaac. Y la Biblia dice, hermanos, que el fuego descendió sobre el altar y consumió el holocausto, la leña, el agua que estaba en la zanja, y hasta las piedras quedaron quemadas, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Se dieron cuenta quién era el Dios de Israel. Se dieron cuenta quién era el Dios al que servía el profeta. Y el profeta ordena y dice, degüellen a todos estos profetas falsos.
Yo no sé qué suerte les correrá o qué suerte les irá a tocar a toda esa ola de falsos profetas que andan ahorita por todas partes. Pero Elías fue claro, fue tajante y dijo: degüéllenlos a todos, córtenlos la cabeza a todos. Los decapitaron a todos, hermanos. 850 profetas murieron ese día. Y uno pudiera pensar, uno como pastor, uno como predicador, uno como creyente en el Señor, pudiéramos pensar, ante una manifestación tan grande del poder de Dios, lo menos que se puede esperar es que el pueblo se convierta al Señor, es que el pueblo se arrepienta, es que el hombre venga a los pies del Salvador, le rinda su vida a Él. Y hermano, pasó todo lo contrario. Sí mataron a los profetas. Las emociones son tremendas, hermanos. ¿Sí o no? Yo les he dicho, a Pablo lo apedrearon. Primero le querían ofrecer sacrificios, ¿no es cierto? Le sacaron guirnaldas allá en Listra. Le sacaron guirnaldas, le iban a matar un buey, le iban a hacer una pachangota, ¿va? Porque decían: dioses en semejanza de hombres han descendido a nosotros. Estaban emocionadísimos. Pero luego llegan los de Iconio, ¿va? Y los alborotaron, les cambiaron las emociones y apedrearon a Pablo. Yo por eso les digo, no se me emocionen mucho, no hacer que saliendo de aquí me hagan una pedrada. Las emociones, hermanos, son muy manipulables. Muy manipulables. Por eso hay gente, que viene aquí a la iglesia y hacen un borlote, hermanos, y allá afuera viven la vida como si nada, como si no hubiera sucedido nada aquí en la iglesia. El punto, amados hermanos, es que Elías se ve fracasado, quizá. Se ve como que, pues, ¿qué pasó? Pues no, que sí. Pues no mataron a los 850. Pues no, Dios derramó su gloria. Entonces, ¿qué pasó? Hermano, llega el momento en el que nosotros como cristianos, después de una batalla clara, después de una victoria clara que Dios nos ha dado, a veces nos agüitamos. A veces, hermanos, hemos tenido una batalla fuerte, una batalla terrible, una batalla muy dura, pero cuando la victoria llega, a veces en lugar de sentirnos bien, de sentirnos fortalecidos, a veces nos sentimos al revés, agüitados. Porque pareciera que esa victoria que tuvimos como que no nos supo ni a melón. Imagínese Elías, hermanos, 850 contra 1. Dice el hermano Cordero de aquí del Redentor, ¿verdad? Dios y yo somos mayoría. Sí. Pero físicamente estamos hablando de un hombre que se enfrenta a 850 profetas. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay que voltear a ver hacia abajo, hacia el otro lado del cerro. No nada más los profetas que estaban ahí, sino todo el pueblo que estaba como testigo. ¿Quién cree usted que decapitó a los 850? ¿Cuántos creen que se necesita para decapitar a 850? ¿Cómo la ven? ¿Cuántos se necesitarán? Porque digo, si a mí me quieren decapitar, me agarro vuelo. Pues muchos para sostenernos. O sea, a mí me quieren dejar, agarro la bajada y no me paro hasta Ojinaga. Eso porque me para el muro de Trump. ¿Sí o no? O sea, ¿les ha tocado ver cuántos policías llegan para agarrar a un borrachito? Y no es que les esté echando a los policías, simple y sencillamente que a veces los borrachitos se resisten y pueden, a veces el borrachito está de este tamaño, y así como me ve, y el policía está así como yo, pues claro que se requieren como 20 policías. ¿Sí o no? Ahora, imagínense a esos, no los iban a meter a la cárcel, los iban a decapitar. ¿Cuántos se requerían, hermanos? ¿Cuánta gente había alrededor del profeta? Y no estaban a favor de él. No estaban a favor de él. Había un desafío. Si Baal es Dios, síganlo. Pero si Jehová es Dios, entonces síganlo. Y Elías decía, solo yo he quedado. Entonces Elías se sentía, hermanos, afligido. Elías se sentía, hermano, que todo estaba en contra de él. ¿Cuántas veces nos hemos sentido igual? ¿Saben qué hizo Elías? Dijo, patitas, ¿para cuándo son? Ahí nos vemos. Si con esto de que Dios hizo descender fuego del cielo y toda esta bola de inútiles no pudieron hacer nada, si con esto de que decapité a los 850 el pueblo no ha agarrado la onda,
¿qué me espera? Ahí nos vemos, dijo. Me voy. Y agarró camino, hermanos. Pero ¿sabe a dónde corrió? Al monte de Dios. Supo a dónde correr. Y esto es, hermano, lo que yo creo de parte del Espíritu Santo decirle: necesitamos saber a dónde correr. Necesitamos saber a dónde ir en el momento de la crisis, en el momento de la necesidad, en el momento de la angustia. Elías dice: me voy. ¿A dónde me voy? Al monte de mi Dios, al lugar donde pueda tener un encuentro con Él, al lugar donde yo pueda estar en privado. Dice la palabra que se metió a una cueva y ahí esperó el momento en el que Dios se revelara a su vida. Y dice la Biblia que vino un viento recio, pero Dios no estaba en el viento recio. Vino un terremoto, pero en el terremoto no estaba Jehová. Vino, amados hermanos, un viento apacible, y en ese viento apacible Elías se encontró con su Dios. Hoy, amado hermano, nosotros necesitamos entender, igual que Elías, tenemos una meta que llegar, y esa meta a la que hay que llegar es la presencia de nuestro Dios. En el momento de la crisis, en el momento de la necesidad, en el momento del problema, en el momento de la enfermedad, en el momento del más terrible momento que llegue a nuestras vidas, tenemos que saber a dónde ir, a dónde correr, en dónde refugiarnos. Y es importante que nosotros lo entendamos, hermanos. Mire, la palabra del Señor nos dice, amados hermanos, que es necesario que lleguemos a Él. O no dice la palabra: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice la palabra del Señor: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es necesario que sepamos a dónde. Elías, hermanos, Elías sabía a dónde llegar, sabía a dónde ir. Y por lo tanto es necesario, hermano, que nosotros también lo sepamos. También sepamos a dónde correr. También sepamos a dónde ir. ¿Usted sabe a dónde ir? A Cristo, aleluya, a los pies de Cristo. Hermanos, quiero que veamos de qué manera podemos llegar a la presencia de Dios. ¿De qué manera podemos esforzarnos por llegar a la presencia de Dios? En primer lugar, hermano, para poder llegar a nuestra meta, que es la presencia de Dios, es necesario que despertemos de nuestro sueño de religión. Primero de Reyes, capítulo 19, del 5 al 8. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Dice: y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces, escuche y lea con atención. Entonces él miró. ¿Qué hizo? Miró. Y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. ¿Y qué hizo? Comió y bebió. Y volvió. ¿Qué le dijo el ángel que hiciera? Levántate y come. ¿Qué fue lo que no hizo? Ok, vamos a lo que sigue. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Qué le dijo el ángel que hiciera? Levántate y come. ¿Qué fue lo que sí hizo el profeta? Se levantó y comió. Hermanos, lo primero que necesitamos hacer es despertarnos de nuestro sueño de religión. ¿Qué es eso? Mire, hermano, todos hemos llegado a un punto en algún momento de nuestras vidas en que Dios se ha manifestado de una forma tan especial a nuestras vidas, a nuestros corazones, que el diablo tratará de robar esa bendición, que el diablo tratará de que nuestras emociones nos traicionen, que el diablo tratará de que nuestro corazón se aflija de tal manera que lo único que querramos sea renunciar. Mire, Elías fue hecho debajo de un enebro. ¿Sabe usted lo que es un enebro? Es un matorral, no es un árbol. Cuando yo leía esta porción, yo decía: pues ha de ser un árbol muy frondoso, ¿no? Donde a lo tipo pino, a esos que te dan una sombra así, de esas que te dan ganas de poner una hamaca, ¿verdad? Y acostarte ahí, echarte airecito así con un ventilador, con un cartoncito, ¿verdad? Y con tu sobota acá a un lado. No, hermanos, un enebro es un matorral, es un arbusto que crece, hermanos, en el desierto. Son chaparritos, casi no dan sombra. Si acaso la sombra le cubriría la cara, tal vez.
¿Sabe de qué me habla eso, hermanos? Del estado espiritual y emocional del profeta. Él fue y se tiró en el desierto. Deprimido. Es más, él dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. De eso me habla, hermanos, ese enebro. Elías, hermano, estaba muy cansado. Había tenido un culto tremendo donde Dios se había movido tremendamente, ¿no es cierto? Vamos a poner a Elías en el puesto del pastor. Había predicado un mensaje poderoso. La iglesia había sido sacudida por el poder de Dios. Dios se había manifestado, había habido sanidades, milagros, dones, qué sé yo. Pero se terminó el culto, hermanos, y la iglesia parecía como si no hubiera recibido nada. Se sentía fatal el profeta. Se sentía fatal, hermanos. La gente se había dado cuenta del mover de Dios. Pero las cosas llegaron a oídos de la reina. El culto poderoso que Dios había dado, o que Dios había presidido, mejor dicho, en la congregación, había llegado a oídos del enemigo. Y el enemigo empezó a atacar. El enemigo empezó a levantarse contra la congregación. Empezó a haber división, empezó a haber chismes, empezó a haber contiendas entre los hermanos. Y el profeta se sintió como que lo que había predicado no había tenido efecto. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Qué tremendo es, hermanos. A veces a nosotros los pastores nos sucede eso. Sentimos que Dios se movió, sentimos que Dios habló, sentimos que estamos convencidos, porque esto no es algo de sensaciones. Yo le he dicho muchas veces a mi esposa: Dios habló hoy. Yo sé cuando soy yo y sé cuando es Dios el que está hablando. Y yo muchas veces he dicho a mi esposa: hija, Dios habló a nuestras vidas hoy. Y a veces, hermanos, hay ocasiones en las que el domingo estamos gozosos, contentos, porque Dios hizo algo en nuestro propio corazón y en la vida de la iglesia. Él se quiso mover de alguna forma especial. Y a veces el lunes, hermanos, tenemos esa situación de que se nos da el bajón, como luego dicen. Y a veces creo, hermano, que a veces sucede lo mismo con la iglesia, con la congregación. Y allí es, hermanos, donde nosotros necesitamos entender que hay un lugar a donde correr. Amén, aleluya. Que no basta, hermanos, escucha lo que le voy a decir. Vino un ángel. ¿Quién vino? Un ángel. ¿Y qué hizo el ángel? Tocó. Al profeta. A veces somos tocados por un canto. A veces somos tocados por un testimonio. A veces somos tocados por algo que sucedió en la iglesia, porque se hablaron lenguas, se derramó el espíritu, no sé, algo sucedió en la iglesia y fuimos tocados. Pero cuando el ángel de Jehová nos toca, hay una gran diferencia. Elías fue tocado por un canto. Elías fue tocado por un testimonio. Elías fue tocado por una sanidad. Elías fue tocado por algo que sucedió en la iglesia, pero volvió a dormirse. No pudo despertar, no pudo levantarse, no pudo seguir adelante con lo que el ángel había hecho. Tuvo que venir el ángel de Jehová. ¿Usted sabe quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Aleluya. Gloria a Dios. Tuvo que venir el propio Señor Jesucristo y tocarlo para poderse levantar. Hermano, no basta con que tengas religión, no basta con que vengas al culto, no basta con que vengas a la congregación, y mucho menos que estés en tu sillón echadote viendo el mensaje por internet. Es necesario, hermano, que el Señor venga y toque nuestras vidas. Por eso venimos a este lugar. Por eso la palabra de Dios nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por eso venimos, porque necesitamos el toque glorioso del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ser tocados para poder despertar y darnos cuenta de las cosas que están sucediendo alrededor de nuestras vidas. Hermanos amados, ¿cuántas iglesias, cuántas congregaciones están recibiendo palabra basura y no se dan cuenta porque no han podido despertar? Se han conformado con una vida de religiosidad, con una vida de congregación en la iglesia, con una vida nominal de cristianos nominales que nada más tienen el nombre de cristianos. Pero no hay una comunión, no hay una relación, no hay una interacción con Dios, porque están dormidos.
años me tocó ver un drama allá en Cuauhtémoc, La novia dormida. Se trata de una novia, una persona, ¿verdad?, que está vestida de novia y está acostada en una cama. No es cierto, ella está apurada, anda corriendo aquí, anda corriendo allá, y las amigas, ¿verdad?, preparándola, poniéndole su vestido de novia, preparándola para la boda. Y de pronto la novia anda tan acarrerada que de repente se cansa, se sienta por ahí en un sillón, una silla, y se queda dormida. Y de repente llega una persona, ¿verdad?, iglesia, estoy embarazada y mi novio no quiere nada conmigo, ¿qué hago, iglesia? Y la iglesia dormida. Y la muchacha se va. Iglesia, llega otra persona, mi esposa me dejó, ¿qué hago, iglesia? Y la iglesia dormida. Iglesia, mis hijos están perdidos, ¿qué hago? Y la iglesia dormida. Iglesia, acabo de perderlo todo, me fui a Las Vegas, iglesia, y perdí todo, hasta la camisa, no tengo nada que hacer, ¿qué hago, iglesia? Dormida. Llega una persona, ¿verdad?, con una pistola de esas de salva, obviamente, un drama, y le dice, iglesia, no tengo esperanza, me acaban de desahuciar en el hospital, tengo una enfermedad incurable, ¿qué hago, iglesia? La iglesia dormida, y nada más suena el balazo, donde se da un balazo en la cabeza. Ahí. Finalmente llega el novio, vestido elegantemente, ¿verdad?, con su smoking. Iglesia, vengo por ti. Iglesia, despierta. Iglesia, levántate, vengo por ti. Y el novio se va. Y la iglesia despierta, diciendo, escuché la voz de mi amado. Pero el amado ya no está. ¿Qué esperamos nosotros, hermanos, para despertar? Para darnos cuenta, hermanos, de que verdaderamente necesitamos caminar, de que verdaderamente necesitamos avanzar y seguir adelante. En Hechos 4:13 la Biblia nos dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Esto es el verdadero cristianismo, no el simple hecho de estar en una congregación, en una iglesia, no el simple hecho de decir que soy cristiano, de ponerme un membrete aquí que diga Pastor Martín Santana. No, hermanos, el ser cristianos tiene que ver con aplicar las verdades bíblicas a nuestras propias vidas. No tiene que ver solamente con estar en una congregación, con estar en un templo, con ser parte de un grupo. No somos un club social. Aleluya. No somos un club social, hermanos. Me decía un sobrino el otro día que un compañero de su trabajo le preguntó, ¿y tú sí pagas tu cuota? Hablando del diezmo. Y le dice mi sobrino, le dice, pues si no estoy en un club, no es un club. No estamos en un club social, hermano. Mire, hay iglesias donde quieren ver a la pastora como si fuera modelo de revista. No le hacen que esté más operada que Robocop, pero la quieren ver como modelo de revista. No le hacen que predique puras tonterías. ¿Cuántas cosas nos han llegado por internet, por Facebook? Mujeres que se levantan a predicar según ellas porque son pastoras y se ponen a predicar en contra del varón, en contra de la autoridad del hombre, predicando rebeldía, hermanos. ¿Sabe qué, hermano? La autoridad del hombre no viene del hombre. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe usted quién puso al varón como cabeza de su familia? Aleluya. Pero hay pastoras que predican en contra de esa autoridad. ¿Sí sabe usted eso? ¿Y saben qué es lo peor del caso, hermano? Que hay tanto mujeres como hombres gritando amén, gloria a Dios, aleluya, dormidos completamente, hermanos. Usted y yo tenemos a dónde correr en medio de la crisis, pero para eso necesitamos despertar, hermanos. Aleluya. Y darnos cuenta de la realidad que la iglesia está viviendo. Mientras sigamos dormidos no vamos a poder correr a ningún lado. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos, pero es importante que lo veamos. Santo Dios, se me fue el tiempo bien rápido. En segundo lugar, hermanos, para poder llegar a nuestra meta en la presencia de Dios, versículos 5 al 8, dice la presencia del Señor.
Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque el largo camino te resta. Y se levantó, pues, dice, ¿cuándo se levantó? Después de que el ángel de Jehová lo tocó. ¿Qué hizo después de que se levantó? Comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Con cuál comida? Con esa sola comida que le dio el ángel. Vino el ángel, comió y bebió, y ¿qué pasó? Fortalecido. No, vino el ángel, comió, bebió y volvió a dormirse. ¿Sí o no? Ok. Viene el ángel de Jehová, come y bebe de lo que el ángel de Jehová le da, y fortalecido con aquella comida. No con la que le dio el ángel, con la que le dio el ángel de Jehová. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso la palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos amados, necesitamos fortalecernos en el Señor, no en una religión, no en una costumbre, no en una tradición, en el Señor. Las armas de nuestra milicia no son carnales, y porque no son carnales, no es con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Entonces necesitamos fortalecernos en Él, buscar que Él llene nuestras vidas, que Él toque nuestros corazones, que Él se manifieste en nuestras vidas. Como podemos ver, hay una gran diferencia entre los ángeles que tocaron a Elías, hermanos. No es lo mismo, no es el mismo ángel y no es el mismo resultado. No es lo mismo. Pareciera, ¿sí o no? ¿No es cierto que parece lo mismo? Pero no lo es. Hace tiempo prediqué un mensaje, el engaño de Isaac. En ese mensaje, creo que lo prediqué en Urbi, no sé si a usted le tocó escucharlo, estaba por allá. En ese mensaje hablábamos acerca de las razones por las que Isaac fue engañado. Mencionamos por lo menos 3. Una, él no buscó dirección. Él no buscó dirección. Él le dijo a su hijo: ve, trae casa para que yo coma. Y cuando llega Jacob con la supuesta casa, él dice: la voz es la de Jacob, pero el olor es el de Saúl, ¿sí o no? ¿No dijo eso? Ven, hijo, para que te huela. ¿Qué llevaba Jacob puesto? Llevaba una piel de chiva. Y las ropas de Saúl. No, de Saúl. Era la ropa de Saúl. Y se acerca con Isaac porque Isaac ya estaba ciego. ¿Sí o no? ¿Qué dijo? No, pues si huele a chivo, si ese es Saúl. No pidió dirección. No pidió dirección. Creyó que por él mismo tenía toda la capacidad, hermanos. ¿Sabe qué más hizo? Hizo a un lado la palabra de Dios. El mayor servirá al menor. Ah, no, mijo, tú ve, tráeme casa para que yo te bendiga a ti que eres el mayor. Hizo a un lado la palabra de Dios. ¿Sabe usted que la palabra de Dios es comparada con el pan? Y dice la palabra: fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días hasta Horeb, el monte de Dios, fortalecido con esta comida. Esta comida
vida es la que nos va a fortalecer para que podamos llegar a la presencia de Dios. Todos vamos a tener momentos de crisis, todos vamos a pasar por momentos difíciles, todos. Dice la palabra del Señor: entonces Elías se acostó ahí debajo del arbusto y se quedó dormido. Un ángel se acercó a Elías, lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías vio que muy cerca había un pan cocinado sobre el fuego de carbón y una jarra de agua. Elías comió y bebió y luego se volvió a dormir, pero no se levantó. Más tarde, el ángel del Señor se le acercó otra vez y tocándolo le dijo: levántate y come, si no lo haces no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Así que Elías se levantó y comió y bebió. La comida le dio suficientes fuerzas como para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, Horeb. Hace un par de siglos atrás, hermanos, la religión popular quiso exterminar a los cristianos. En la hoguera muchos de nuestros hermanos dieron sus vidas y su crimen era simple y sencillamente profesar su fe en Jesucristo. El poder declarar, hermanos, que la Iglesia Católica no era la salvación. La Iglesia Católica lanzó el dogma de que fuera de la iglesia, de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, no hay salvación. Pero se levantaron hombres valerosos diciendo que la salvación estaba en Cristo y que solamente Jesucristo es suficiente para la salvación del ser humano, que eso les costó la muerte, hermanos. Y no cualquier muerte, hermanos. Fueron torturados, fueron perseguidos, algunos quemados vivos, otros, hermanos, con torturas terribles. Nomás imagínense que a una mujer embarazada le abran el vientre, le saquen el bebé, le metan un gato vivo y le cierren el vientre. Que a un hombre, hermano, lo acuesten boca arriba. ¿Han visto los estropajos metálicos que se usan para lavar las vajillas, las baterías de cocina? ¿Sí los han visto? Imagínese un hombre o una mujer acostado boca arriba con una tela de esas en la boca y echándole gotitas de agua, pasándose aquella fibra de metal por la garganta y que luego le den el jalón hacia afuera y otra vez. Torturitas de esas, hermanos, usaban. Yo no sé por qué le dicen Santa Inquisición si de santa no tenían nada absolutamente. Torturitas de esas usaban, que le arrancaban las uñas, que le jalaban la lengua, que les cortaban los senos con unas tijeras por su fe. ¿Y saben qué, hermano? ¿Qué pasó? Que el diablo no pudo con la iglesia. La iglesia siguió avanzando, la iglesia siguió creciendo. Pero si no puedes con el enemigo, infíltrate en él. ¿Qué pasó, hermanos? Que el enemigo se ha ido infiltrando en las iglesias cristianas a través de falsos profetas, de falsas doctrinas. Yo les decía el otro día, allá en la sierra me tocó llamarle la atención a dos hermanos que cantaban una alabanza, entre comillas. Ustedes ya se los platiqué. Yo los tuve que llamar y decirles: a ver, hermanos, ¿por qué si la Biblia enseña esto, por qué ustedes están hablando de esto en sus canciones, en esa canción especialmente? Hermanos, hay muchas canciones que se cantan aquí en los altares. No digo que en este altar, pero en los altares de las iglesias. Y no tienen un mensaje bíblico. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Le está cantando a la muerta. Canciones, hermanos, que ya no sabe uno si le están cantando a Dios, a la novia, al amante, ¿a quién? No se sabe si es una canción del hombre a la mujer, o del hombre al hombre, o del hombre o de la mujer a la mujer. No se sabe. No se sabe. Al menos allá en el mundo sabíamos que le estábamos cantando al perro negro que mató a don Julián. ¿Sí o no? A veces aquí en la iglesia, hermano, no se sabe ni a quién le cantamos. No se sabe. Pero nos estamos llenando de ese alimento, nos estamos llenando de ese gansito y coca. Y salimos diciendo gloria a Dios. Y hay gente, hermano, que dice que el evangelio, vivir el evangelio es de lo más fácil. Y vivir el evangelio, amados
realidad de las cosas y son cristianos gozosos y felices. Tenemos que entender, hermano, que debemos despertar de nuestro sueño de religión, pero también necesitamos fortalecernos en Dios. Porque en el momento que esos cristianos que van caminando como la pantera rosa por la vida se tengan que enfrentar con el enemigo, van a tronar como ejotes. Miren, yo siempre lo he dicho, hermanos, la única forma de no toparte con Satanás de frente es ir en su misma dirección. La única manera de no toparte con Satanás de frente es que vayas en su misma dirección. ¿Sí o no? En el estudio de evangelismo hemos estado viendo, hermanos, cuál es el resultado de vivir en pecado. No va a ser diferente al de Satanás, hermanos. No va a ser diferente, va a ser igual. Si usted lee Isaías, donde dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, es el mismo destino para aquellos que sigan esos pasos. O sea, yo pienso que Dios sería un Dios injusto si le diera al ser humano un tormento diferente al de Satanás. ¿Por qué? Porque son las obras de su Padre. ¿O no dijo eso Jesús? Amén. Las obras de vuestro Padre queréis hacer. ¿No dijo eso? Entonces, si son las mismas obras, yo creo, hermano, que la salvación es por fe. Aleluya. Pero también creo que la condenación es por obras. Eso dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 en adelante. Fueron juzgados los muertos según las obras que había en ellos, no según la fe. Porque habrá quienes crean en Mahoma, quienes crean en Buda, quienes crean en no sé, en San Quilmas, el Orejón. Pero su fe no va a ser, esa fe no va a ser la que los condene. Lo que los condene, según lo que le dice la Biblia, dice, fueron juzgados según sus obras. Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos, tenemos que alimentarnos de Dios, fortalecernos en Dios. Él es, hermanos, el que fortalece nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Él da esfuerzo al cansado y que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dice, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré, siempre te sostendré de tu mano derecha. Yo soy el que te dice, no temas, yo te ayudo. Aleluya, santo. Necesitamos fortalecernos en Dios. Gracias, y más en estos tiempos, hermanos. Más en estos tiempos cuando vemos que está tan cerca su venida. Oh, santo, gracias Cristo. No es cierto, hermano. Mire a su alrededor. Voltea a ver a su alrededor, hermano. Las señales se están cumpliendo frente a nosotros. El Señor viene, Maranata. Él viene por su pueblo y tenemos que estar preparados. Y en medio de toda esta situación, hermanos, es cuando más alerta tenemos que estar y cuando más fortalecidos debemos estar. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que Satanás ha bajado a nosotros con gran ira. Porque sabe una cosa. ¿Qué sabe? Tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo. ¿Usted sabe que nos queda poco tiempo? Amén. Porque Satanás sí lo sabe. Satanás sí sabe que tiene poco tiempo. La pregunta es, ¿nosotros lo sabemos? Volviendo al curso de evangelismo, la conciencia. ¿Estás consciente de lo que eso significa? ¿Está usted consciente de lo que significa? Que tiene poco tiempo. La trompeta está por sonar, hermano. Santo, gracias Bien, Jesús. así es, aleluya. La trompeta está por sonar. Amén. Yo no le puedo decir que mañana, no le puedo decir que hoy, no le puedo decir que dentro de 100 años. Pero ya. Lo que le puedo decir es que está por sonar. Amén, aleluya. Y Gloria tenemos a que Dios. estar fortalecidos, hermano. Amén. Fortalecidos en Él. ¿Por qué, hermano? Porque como la trompeta está por sonar, el enemigo ha desplegado su fuerza de una forma tremenda. Cierto. Nunca como ahora, hermanos, se veía tanto el movimiento homosexual. Nunca como ahora, hermanos, el homicidio a través del aborto. Que decía la hermana Lucía, acabo de ver la conferencia, bueno, así dijo, los invito, hermanos, si ustedes no han visto esa conferencia, los invito, está en internet, en YouTube. Usted busque ahí, Pastor Luis Martín Santana, aborto, ¿qué es el aborto? Y ahí le va a aparecer. Hermano,
imágenes terribles. Y quité muchas cosas, hermanos, porque había niños aquí en la conferencia. Quité muchas cosas que no podía, no tuve estómago, hermanos, para ponerlas. Pero estamos viendo, hermanos, cuántas muertes van en el año. Nada más en este año. ¿Cuántos muertos, hermanos? ¿Cuántas mujeres muertas? ¿Vieron el audio que compartí por WhatsApp? Hombres vendiendo mujeres por 10,000 pesos. Secuestran mujeres, las drogan, se las llevan, creo que a Pachuca. No, a no, es acá en el sur, no me acuerdo en dónde, Cuernavaca. A Cuernavaca, las llevan, las dejan en un domicilio, según dice el audio, y son 10,000 pesos por mujer, 10,000 pesos por muchacha. Las prostituyen hasta que se mueren. Negociazo. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo se había visto eso? Yo me acuerdo cuando era niño, hermanos. Cuando yo era niño, me iba en la bicicleta desde el Cerro de la Cruz hasta el sector 3. Y volvía. A veces a las 10 de la noche todavía venía en la bicicleta, hermanos, rumbo a mi casa. Ahorita, manda a su niña a la escuela sola. Queda poco tiempo, hermanos. Y tenemos que fortalecernos porque el ataque del enemigo va a ser más fuerte cada vez. Hay poder en Jesús. A lo mejor usted ahorita dice, ay, es que ya no puedo más. Pues fortalézcase porque vienen cosas todavía más fuertes. Así es. Tenemos que fortalecernos. Si el Señor no viene por nosotros, tenemos que fortalecernos porque vienen cosas más fuertes. En cierta ocasión creo que mi esposa fue la que me comentó que acerca de tantos pastores que murieron en estos años pasados. Y dice mi esposa, yo no sé de qué el Señor los habrá librado. Creo que fuiste tú que me comentas. Me decía mi esposa, de algo Dios los está librando a ellos. Y puede ser que sí. Que Dios haya dicho, sabes que tú ya estás muy viejito, no vas a aguantar lo que viene, vámonos. Vámonos. Tú ya no estás para los trotes que vienen. Muchos pastores, buenos pastores, fallecieron. Partieron con el Señor. Y están descansando. Y a nosotros nos duele y quisiéramos que estuvieran aquí. Pero pensándola bien, qué bueno que ya están allá. Qué bueno que están descansando. Qué bueno que están esperando el toque de la trompeta para irse junto con los que estemos vivos. Pero los que estemos vivos, tenemos que fortalecernos en el Señor. Para poder llegar, hermanos, a su presencia. ¿Cuándo? Cuando lo necesitemos. ¿Cuándo lo necesitamos? Ya. Siempre, aleluya. Finalmente, hermanos, para poder llegar al monte de Dios, a la presencia de nuestro Dios. Versículo 8. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, se puso a ver la tele. ¿Eso dice? No. Se fue al juego de fútbol. ¿Qué hizo? Caminó hasta dónde? Hasta la presencia de Dios. Hermano, el camino no nos va a llevar solo a ningún lado. Tenemos que caminar. Por ahí un poeta dijo, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces tenemos que caminar, hermanos, tenemos que avanzar. Una hermana me decía, hermano, de repente lo sentí como muy alejado de mí, me decía la hermana, o yo muy alejado de usted. Yo le dije, hermana, le digo, si usted ve que de repente me alejo, hermana, es porque la iglesia tiene que aprender a caminar sola. Y tenemos que aprender a caminar. No podemos ser bebés espirituales toda la vida. Miren, hermanos, con todo mi amor, les digo, el día que yo tenga la necesidad de visitarlos, los voy a visitar.
Algunos, bueno, de hecho yo les dije, si ustedes sienten la necesidad de una visita pastoral, márquenos, los programamos, vamos mi esposa y yo. Y hemos ido con algunos de ustedes. Pero no soy de los pastores que van a andar con el diablito o con la carrucha detrás de ustedes. Tienen que aprender a caminar, tenemos que aprender a caminar. Tenemos que aprender a movernos, tenemos que aprender a avanzar, tenemos que dar el siguiente paso. No podemos estancarnos, hermanos. Estancarse en el Evangelio es casi lo mismo que volver atrás. Tenemos que seguir, tenemos que avanzar, tenemos que caminar, que vencer aquello que nos ha atorado, que nos ha estorbado, brincarlo y seguir adelante. Tenemos que continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Dios en la eternidad. Hoy hay muchas cosas, hermanos, lo decíamos en la dominical. Hay situaciones que llegan a nuestras vidas, hermanos, y pensamos que la única forma de vencer o que la única manera de no estar siendo atormentados por eso es volver a la vida de antes, volver al cigarro, volver al alcohol, volver a la droga, volver al pecado. Y no, hermano. Necesitamos avanzar. Estamos huyendo. ¿Sí sabe usted eso? Que estamos en una franca huida. Yo estoy huyendo, hermanos, de la muerte en el infierno. Yo quiero escapar de ahí. Aunque por ahí se levante alguien a decir que soy como las ratas, porque me quiero bajar del barco antes de que se hunda. Pues yo prefiero ser una rata viva, hermanos, que un valiente muerto. Yo quiero huir. Quiero escapar de la condenación eterna. Y si usted quiere escapar de la condenación eterna, entonces tiene que caminar. ¿Se acuerda de Israel, allá en el desierto? Tenían enfrente de ellos una vista preciosa, el mar. ¿Cuántos conocen el mar? Gloria a Dios. Tenían esa vista enfrente de ellos, con el ocaso enfrente de ellos, el sol allá escondiéndose en el mar. Una vista hermosa, ¿eh? Al menos los que estaban enfrente, porque los que estaban atrás veían un polvaderón de los egipcios que venían detrás de ellos. ¿Ya? Tenían a los egipcios en la espalda, pisándoles los talones. Y no venían precisamente a decirles qué bueno que ya se fueron. Qué bueno que se nos va la mano de obra gratis. Qué bueno que se nos van los esclavos con todo el cargamento de oro que nos quitaron. No, ellos venían a matarlos. Y el pueblo tenía enfrente de ellos el mar y a sus espaldas tenían al ejército. Y Moisés se levanta con un mensaje motivacional, ¿verdad? No teman a los egipcios que vienen detrás de ustedes. A estos egipcios Jehová peleará por vosotros y nunca más los van a volver a ver. El pueblo empezó a gritar, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero Dios le habló a Moisés y le dijo, hey, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y tú entra en el mar y abre las aguas, divídelas en dos y pasa el pueblo de Israel en seco. No estés clamando a mí, haz lo que tienes que hacer. Ahora, no quiere decir que Dios no quiera que clamemos, no quiere decir que Dios no quiera que vengamos en oración a Él. ¿Qué quiere decir? Que caminemos. Hay un dicho en el mundo que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, hay que avanzar, hermano. Hay que orar como si todo dependiera de Dios, porque todo depende de Dios. Pero hay que caminar como si todo dependiera de nosotros, porque tenemos que hacer nuestra parte. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Estamos escapando de la destrucción de esta Sodoma y Gomorra en la que estamos viviendo, hermanos. Estamos escapando, hermanos, de esta situación, hermanos, que viene sobre la tierra. Estamos huyendo de nuestro propio monte Carmelo a nuestro propio monte Oreb. En eso estaba Elías, hermanos, huyendo del destino que le habían marcado por haber demostrado que el único y verdadero Dios era Jehová de los ejércitos. Cansado del camino, se echó debajo del enebro, un matorral, ¿verdad? Cansado del camino, hermano, llegó y se acostó, se quedó dormido.
Ese enebro, hermano, representó para Elías lo que para nosotros representa la comodidad de una religión. Aquí me acuesto, aquí me cobijo, aquí me duermo. La religión ha sido un enebro en nuestro camino. Muchos de nosotros llegamos hastiados de la vida, cansados de nuestro propio camino. De alguna manera hemos luchado por lograr algo en Dios y para Dios, pero nos hemos cansado del camino y la religión ha sido un refugio para muchos. Hemos llegado a un punto en el que nos sentimos cómodos. Hemos llegado a un punto en el que tenemos bonitos templos, aire acondicionado, bueno, los que tienen aire acondicionado. ¿Sabe usted que en Estados Unidos hay una iglesia donde en el área de afuera de la nave principal hay McDonald's, hay salas de billar, hay albercas, hay gimnasios? Así que si se quiere cambiar de iglesia, pues póngase a orar, ¿verdad? Para que no se vaya para allá. Ahí es la iglesia de Joel Osteen. Así que tienen de todo. ¿Sabe por qué tienen de todo? Porque el cliente es lo que pida. O sea, ahí las ovejas no son ovejas, son clientes. Lo malo es que el cliente siempre tiene la razón. Son facilidades que se le dan a mucha gente. Algunos ya tienen sus propios templos en casa, ¿no? Por medio del internet. Pero esa no es la meta del creyente. No podemos conformarnos solamente con estar en este lugar o en casa tirado en un sillón sin involucrarnos en el culto. Es necesario, hermanos, que entendamos que tenemos que saber que venimos a una congregación y nos llamen hermanos o no nos llamen hermanos, nos llamen cristianos o no nos llamen cristianos. Nuestra meta es en las alturas, al lado de nuestro Padre Celestial. Mire, cuando su padre salió al encuentro, el hijo pródigo no llegó hasta donde estaba el padre, ¿va? Y lo abrazó y tan. ¿Y sabes qué, papá? Pues ya vine, ya te vi y nos vemos. No, el hijo llegó hasta allá, al lugar donde estaba la fiesta, al lugar donde estaba el banquete. Así que no se conforme solamente con llegar hasta aquí. Vayamos hasta la presencia misma de Dios. Caminemos el camino completo. ¿Qué es lo que te hace falta, hermano? ¿Despertar? Despiértate tú que duermes. ¿Te sientes cansado del camino? Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Sientes que te has quedado estancado? Comienza a caminar. ¿Cuánto tiempo hace que no hablas en lenguas? ¿Cuánto tiempo hace que no sientes la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuánto tiempo hace que no oras por un enfermo y el enfermo sana? ¿Cuánto tiempo hace que no tienes hambre de leer tu Biblia? Necesitamos fortalecernos en Dios. Necesitamos fortalecernos en Dios. Fortalecido con aquella comida, Elías caminó. Primero despertó, luego se levantó y luego caminó. Se fortaleció en el Señor y llegó hasta la meta. Y hoy nos toca a nosotros caminar hasta la meta en la presencia de Jesús. Así que yo lo invito para que en esta tarde le digamos al Señor: Señor, aquí estoy, yo quiero fortalecerme en ti. Si estoy débil, si me he dormido y no he podido despertar, Señor, despiértame. Si no me he podido levantar, Señor, de mi sueño, ayúdame a levantarme. ¿Quiere ponerse de pie? Aleluya. Dios y Padre, he predicado tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, por esta palabra, porque creo, Señor, que tú has hablado a mi corazón y al corazón de tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo quiero suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo haga de esta palabra un pan, Señor, que sea apetitoso para nosotros y que podamos, Señor, nutrirnos de él, Padre. Ciertamente, Señor, necesitamos que tú despiertes nuestro espíritu, Señor. Que tu iglesia en todo el mundo, Señor, sea despertada por el poder de tu Espíritu Santo. Que tú, Señor, nos des la fuerza para seguir adelante, Señor. Sabemos que los tiempos que vienen, Señor, no son buenos tiempos. Los tiempos que nos han tocado vivir, Señor, no son buenos tiempos. Y necesitamos de tu fuerza para seguir adelante.
Necesitamos de tu fuerza para avanzar. Necesitamos de tu fuerza para caminar hasta nuestro monte Horeb en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo quiero suplicarte, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en cada uno de nosotros y que tu poder y tu gloria se perfeccionen en nuestras vidas de tal manera, Señor, que saliendo de este lugar, Señor, podamos buscar tu gloria, buscar tu gracia, buscar tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Llena este lugar de tu presencia, llena este lugar de tu gracia, pero sobre todo, Señor, llena nuestros corazones, llena nuestra vida de tu presencia, llena nuestra vida de ese pan del cielo, Señor, que alimente, que nutra nuestro corazón, que nutra nuestra alma, Señor, en el nombre de Jesús. Luché como soldado, Te necesitamos, Dios. y a veces sufrí, Necesitamos el mover de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios. que la lucha ganaba, Fortalécenos para gloria de tu nombre, Señor. Fortalécenos para que podamos caminar, porque ciertamente el largo camino nos resta, Señor, aunque tenemos poco tiempo, Padre. Tenemos poco tiempo para recorrer un gran tramo, Señor. Tenemos poco tiempo para recorrer el camino, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a recorrer el camino, Señor, de tal manera que podamos llegar a tu presencia, Padre. Necesitamos el poder de tu gracia en nuestras vidas, Señor. Padre, verdaderamente es necesario que tú te glorifiques. Necesito refrescar No somos autosuficientes. Quisiéramos poder caminar más a prisa, quisiéramos poder caminar y avanzar, Señor, y crecer, Padre. Pero no podemos solos. No podemos solos, Señor. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Aquí estamos, Dios. Aquí está la iglesia, Señor. Aquí está parte de tu pueblo. Ayúdanos a despertar, Señor. Ayúdanos a entender los tiempos que vivimos. A discernir, Señor, los tiempos que nos han tocado vivir, Padre. Ayúdanos a entender que el enemigo está a las 10 de la acecho, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, las implicaciones, Señor, que eso tiene. Que podamos entender, Señor, que tu Espíritu Santo es una necesidad moral en nuestras vidas. Que podamos buscar el alimento espiritual, como el bebé que llora por el leche de su madre, Señor. Como el bebé que llora por el alimento, Señor. Como la leche espiritual no adulterada, Padre. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, porque sí necesitamos de tu gracia. Necesitamos el mover de tu Espíritu Santo. Necesitamos que tú te glorifiques en nuestro corazón, Señor. Quita todo lo que estorba, Señor. Quita todo lo que estorba, Padre. Alienta nuestro corazón, alienta nuestra vida, Señor. De tal manera que podamos ver tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Ven a fortalecer nuestro corazón, Señor. Ven a fortalecer nuestra vida. Ven a llenarnos de tu gracia. Ven a llenarnos de tu Espíritu Santo. Fortalécenos, Señor, para caminar. Levántanos, Señor. Levántanos, Señor. Y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, el madure del Ven a glorificar tu nombre. vengo a ti. Iglesia te necesita, Señor. Iglesia necesita el poder de tu Espíritu Santo. En el río de tu espíritu, Necesito de ti. Glorifícate, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti.
Prepáranos para su venida, prepáranos para nuestro encuentro contigo, Señor. en el río de tu espíritu. Llénanos de tu presencia. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Todo lo que estorba, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu amor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, nada más me resta recordarles, hermanos, los cultos de entre semana. Tenemos el culto el jueves a las 7 de la tarde en Villa del Prado. A los que gusten acompañarnos y puedan hacerlo, estamos ahí en la Praderas del Congo, número 13,203, creo. Les invitamos para que no falten los que puedan venir al culto el viernes, hermanos, vénganse a la oración, no dejen de venir. También les invitamos, hermanos, a los jóvenes que quieran aprender, bueno, jóvenes o no tan jóvenes que quieran aprender a tocar guitarra o batería, pues vénganse el miércoles a las 7 y el sábado, hermanos de evangelismo, los esperamos a las 6 de la tarde. También el grupo de alabanza juvenil va a tener ensayo el sábado, si mal no me acuerdo, a las 6. ¿Sí? Ok, sábado a las 6, grupo juvenil de alabanza, vénganse también. El próximo domingo, hermanos, va a haber Santa Cena, para que si usted quiere o puede participar de la Santa Cena, el requisito es que esté en plena comunión con el Señor y con la iglesia, que esté bautizado en agua. No es necesario que esté bautizado en el Espíritu Santo, pero sí en agua, y que esté en plena comunión con la iglesia y con el Señor para poder participar de la Santa Cena. Así que lo invitamos para que se prepare esta semana para la Santa Cena el próximo domingo en nuestro culto dominical. Amén. Bueno, pues no hay muchos amenes, pero gloria a Dios. Ahora sí ya despierten, ya se acabó el sermón, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues los invitamos para que no falten. Hay actividad también, hermanos, hay ensalada, creo, y refresco. Así que pues les invitamos, hermanos, para que sigan participando de la Santa Cena. También, hermanos, que se van a bautizar, estén preparados para el curso. De preferencia no comiencen todavía a contestar los libros. Si ya comenzaron está bien, pero de preferencia no, para que tengamos esas clases que vamos a tener. Lo demás va a ser tarea. Si quieren ir contestando pueden hacerlo, pero de preferencia, si van a empezar a contestar desde ya, contesten con lápiz, para que a la hora de que tengamos el curso puedan, en caso de algo, corregir, ¿sí? También les informo, hermanos, que con el favor de Dios esperamos que ya en este verano ya se abran las albercas para poder tener opciones para los bautizos. De cualquier manera estamos viendo, hermanos, si se abre la oportunidad. Hay un hermano de una congregación de aquí de Chihuahua que tiene una granjita aquí por la colonia Aeropuerto, y me estaban comentando, hermanos, que el hermano pues no renta la granja, sino que la presta. Entonces tiene una pila más o menos para bautizos, según lo que me han comentado. Yo no la he visto todavía. Vamos a tratar de contactar al hermano para tener esto como opción. Y vamos a tener, con el favor de Dios, también en ese lugar, esperamos, estén orando, hermanos, para que esto sí sea una realidad. Estamos orando para que el Señor abra puertas y podamos tener ahí también una reunión de jóvenes en la alberca. O sea, es una pila, pero la manera de alberca. Entonces la idea pues es que Dios abra puertas. Amén. Estemos orando, hermanos, estén orando también, hermanos, que Dios supla para pagar lo que debemos todavía del equipo, que Dios supla para poner la cerámica y que Dios supla para hacer todos los arreglos que todavía nos falta por hacer. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Dejo lugar a mi hermano Bebé para que nos despida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús te damos por la bendición de gozarnos todos juntos en comunión contigo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te pido que lo hayas tocado con nosotros y para tu honra y para tu gloria, poner en práctica lo que hemos aprendido en tu palabra dominical como esta hermosa aplicación. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Amén. Dios ha sido tan bueno conmigo que quiero alabar su nombre. Quiero alabar su nombre. Quiero alabar
más.